un día más, un jueves más. Estamos agradecidos porque sus misericordias son nuevas y buenas cada mañana. Amén. Estamos estrenando, que dice fondo de pantalla. Estamos contentos de estar estrenando un nuevo lugar para poder compartir la palabra de Dios aquí con ustedes. Estamos en el mismo cuartito, pero nada más nos movemos un poquito más para acá para que se mirara más iluminado. Amén. Y bueno, estamos agradecidos y enviamos en esta hora un fuerte saludo a todos y a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares: México, Centroamérica, Honduras, Salvador, Venezuela, Colombia, España, Argentina, lugares que a lo mejor humanamente nunca vamos a llegar a pisar, pero pues a través de la palabra de Dios sabemos de que estamos llegando hasta esos lugares. Amén. A los alrededores aquí de los diferentes condados de Texas. Amén. Y pues bueno, el día de hoy traemos una pequeña enseñanza, una corta y pequeña enseñanza, reflexión, pero antes vamos a leer como siempre el versículo del día de hoy, que es Primera de Corintios 6:19, y dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Primera de Corintios 6:19. Y pues bueno, antes de compartir la palabra, vamos a hacer una pequeña oración, poniendo todo esto en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene control y que esta palabra va a ser de mucha bendición a todos y a cada uno de los que la van a estar escuchando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, estamos poniendo este tiempo delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú dándonos la guianza, que seas tú trayendo a una alineación a nuestros pensamientos y a nuestra manera de hablar. Sabemos y creemos y reconocemos que esta palabra va a dar fruto al 100%, y que, Padre Santo, nuestros oídos escucharán testimonios de esta palabra. En esta hora solamente te damos las gracias, y toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Señor. Y bueno, algo que Dios pone en mi corazón compartir esta mañana es acerca del, vamos a tocar un poquitito de lo que es la fidelidad de Dios, pero algo que Dios hablaba a mi corazón y me decía: ¿qué hay de tu fidelidad? Y yo decía, en signo de interrogación, no entiendo. Sí, porque Dios es Dios, y Él es fiel a todo tiempo, a todo momento, cualquier circunstancia, cualquier necesidad que tú tengas o estés pasando, Dios es fiel. Tenemos angustia, venimos a la presencia y Dios responde a nuestra oración, Dios responde a nuestro ruego, pero ¿qué hay de nosotros para con Él? Y fíjese, vamos a tocar un poquito de lo que es la fidelidad de Dios para darnos cuenta de lo que es Dios en nosotros, de lo que es Dios para nosotros y de lo que Él cumple en todos y en cada uno de nosotros. Dice: la fidelidad de Dios es la cualidad de ser constante, inmutable y confiable en sus promesas. La palabra destaca la fidelidad de Dios en varios pasajes. Y aquí le voy a leer unos 3 pasajes. Salmo 18:25 dice: Dios es fiel con los que le son fieles, sincero con los que le son sinceros. Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pero nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Salmo 119, tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Primera de Juan 1:8 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel.
La fidelidad de Dios significa que es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra, que Él prometió salvar a su pueblo y mantener sus promesas para siempre. No mantenerla para hoy, no mantenerla para mañana, no solamente de tiempo en tiempo, sino que es para siempre. ¿Y cuáles son las características de la fidelidad de nuestro Señor? Que Él es fiel a su palabra. Su palabra dice: cree en mí, serás salvo tú y todos los de tu casa. Mis ojos humanamente no lo han visto, pero yo sé que Él cumplirá su palabra, su promesa. Dice que Dios es digno de confianza eterna. Dios cumple sus promesas. Dios protege a sus fieles. Dios perdona los pecados. Dios santifica a sus fieles. ¿Cómo confiar en la fidelidad de Dios? Estudiando y escudriñando su palabra y recordar cómo Dios ha provisto y liberado en el pasado. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en ti y en mí? ¿De dónde nos ha sacado y a ti y a mí? Aprender a escuchar la voz de Dios. Esa es parte de la fidelidad de Dios. ¿Y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? A través de un sueño, a través de una predicación y a través de una persona que no te conoce y te viene a confirmar lo que tú le estás pidiendo a Dios. Confiar en que Dios nunca dejará de ser santo, bueno o soberano. La fidelidad como fruto del Espíritu Santo. La fidelidad es la clave para la bendición y la victoria. La fidelidad es una cualidad que se desarrolla al estar lleno del Espíritu Santo. La fidelidad de Dios motiva la fidelidad del creyente. La fidelidad de Dios a su pueblo debiera ser el motivo principal para nuestra fidelidad. Inevitablemente los creyentes demostrarán ser infieles cuando busquen vivir el Evangelio, y por fortuna nos alientan a saber que aún si somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es por la fidelidad de Dios a nosotros en Cristo que confesamos nuestros pecados. No importa con qué frecuencia fallamos, Dios es inmutable en su respuesta al confesar nosotros un arrepentimiento. La fidelidad de Dios motiva nuestro vivir fiel mientras anticipamos con anhelo el regreso de Cristo. Un día el fiel aparecerá en las nubes y realizará la santificación y purificación de su pueblo. Eso es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Pero yo decía, Señor, porque Dios me confrontó literalmente y me decía: ¿y qué hay de tu fidelidad? Y decía: Señor, en verdad perdóname. Y yo decía: perdóname, Señor, porque muchas veces decimos que somos fieles, pero en lo más profundo de nuestro corazón podemos ser infieles en ciertas áreas de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta, porque muchas veces podemos mirar las cosas de una manera normal, pero hay que escudriñarnos. Y aquí le voy a tocar unos puntos. Eres infiel a Dios cuando adoras a otros dioses. Uno de los 10 mandamientos dice que no debemos adorar a ningún otro más que a Dios. Queda claro que Dios no quiso que se haga ninguna representación de Él en ningún tipo de material. Sin embargo, la adoración a otros dioses no se refiere únicamente a ídolos o estatuas. La idolatría abarca todo aquello que reemplace el lugar de Dios en nuestra vida. Hay cristianos que muchas veces ponen en primer lugar la familia. Y no que no le demos prioridad, es bueno, pero tenemos que poner siempre, por siempre, a Dios en primer lugar. Los hijos, el trabajo, el dinero, la apariencia, la superación personal. Somos infieles a Dios cuando hay otro Dios que toma su lugar en nuestro corazón. Dice la palabra en Levítico: no se fabriquen ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy Dios. Dice que ponemos en primer lugar otras cosas, trabajo, superación personal. Soy cristiana y es malo superarme, no, pero muchas veces ponemos en prioridad esas cosas cuando tenemos que aún ponerle dirección y que sea Dios guiándonos a hacerlo de una manera correcta.
el trabajo. Hay gente que aún siendo cristiana permanece fiel a su trabajo. Cuando Dios le dice, necesito que evangelices, necesito que vengas a la oración, necesito que vengas a hacer esto, necesito que vengas a hacer lo otro, yo estoy confiando en que tú vas a venir, de que tú estás aquí. Pero muchas veces la respuesta del cristiano: tengo trabajo, tengo cosas que hacer, tengo otras prioridades antes que venir a hacer la voluntad y cumplir la palabra de Dios. El dueño del oro y la plata es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y muchas veces se nos olvida de que tenemos que pedirle a Él para que Él nos pueda proveer, para que Él nos bendiga. Soy infiel cuando amo las cosas de este mundo. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones y situaciones que nos tocan vivir. Sin embargo, cuando nos concentramos más en nuestra vida en la tierra que en las cosas celestiales, estamos restando la importancia a Dios. Y por esta razón en la palabra dice: llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y esto no quiere decir que debemos ignorar lo que sucede en nuestro presente, sino verla desde una perspectiva divina. Y eso es lo que muchas veces no entendemos y no captamos. No queremos darnos cuenta de que todo lo que nos pase, aun sea la misma muerte de alguien, es algo, es con un propósito divino. Hermana, es verdad, y yo lo puedo testificar. Cuando falleció mi papá, cuando él no... cuando de repente nos dicen que está en el hospital, que esto y que lo otro, y muchas veces lo he testificado y lo he contado, pero todo dice, lo tenemos que ver desde la perspectiva divina. Y aún yo puedo decir y yo lo puedo testificar de que mi padre fue salvo por misericordia, fue salvo por gracia, porque él, estando en sus cuerdas cabales, estando en sus 5 sentidos, él nunca quiso venir a la iglesia. Y si venía literalmente lo traíamos arrastrando y venía regañadientes, pero él aquí estaba. Y tuvo que llegar un momento, a lo mejor el último suspirar, donde Dios llegó y él aceptó, donde fue salvo por gracia. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. En la palabra dice: no amen este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tiene el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Amando las cosas de este mundo, y yo puedo testificar y podemos poner muchos ejemplos, que aún hay gente, fíjese cómo dice, amando las cosas de este mundo, y que pase lo que pase, tiene que ver con una perspectiva divina, que tenemos que no debemos ignorar, no. Pero tenemos que darnos cuenta de que todo es con un propósito de parte de Dios. Si tú dices que amas a Dios, ejemplo, yo puedo decir, he visto cómo Dios sana, levanta literalmente al muerto, una persona que ya estaba a punto de morir, que los doctores no le daban ni un día de vida, que ya lo daban por muerto, que cuando llegó al hospital no tenía respiración, lo tuvieron que revivir, lo tuvieron que reanimar, donde entre paréntesis podemos decir que la persona, padre o madre, estaba llorando, estaba clamando y esto y lo otro, y Dios hizo la palabra, cumplió su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Y Dios fue fiel con la persona, lo levantó, lo sanó. Pero ¿dónde está la fidelidad de esa persona para con Dios? Y por eso Dios me decía y me confrontaba: ¿qué hay de ti? ¿Qué hay del pueblo? Que muchas veces quieren que yo sea fiel con ustedes, pero ustedes no son fieles conmigo. Una de las maneras donde yo también puedo ser infiel con Dios es siendo orgulloso. Una persona orgullosa, una persona soberbia, tiene la certeza de que puede hacerlo todo gracias a sus fuerzas y cree que no necesita de Dios. Es por esta razón que en varias partes de la palabra se menciona que Dios aborrece el orgullo. Al permitir que el orgullo se apodere de nuestro corazón, nos convertimos en nuestro propio Dios. Creemos en nuestras fuerzas, creemos en nuestros pensamientos, creemos en nuestra razón y creemos a nuestro yo. Y de esa manera estamos siendo infieles a nuestro Creador. La palabra en Salmo dice: amen al Señor
Todos ustedes, sus santos, a los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia, desobedeciendo sus mandamientos. Nuestra obediencia a Dios es algo que viene como consecuencia de haber sido amados y perdonados. Si hacemos lo contrario, estamos rechazando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esta es una manera de ser infiel a quien siempre es fiel con nosotros. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlo no es difícil. Otro punto, haciendo lo mismo de antes. Cuando confesamos y admitimos nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos da un nuevo comienzo. Pero si volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes de aceptar a Dios en nuestra vida, estamos siendo malagradecidos y despreciando las cosas buenas que Él hizo por nosotros. No podemos decir que amamos a Jesús si no demostramos cómo Él nos cambió. Ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Somos infieles cuando retrocedemos y hacemos lo que hacíamos antes, de donde Dios nos sacó y de donde Dios te sacó. Y eso es lo que a mi persona me mantiene, y que aunque venga lo que venga, que hay momentos donde literalmente queremos tirar la toalla, retroceder, pero hey, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? Es donde yo me miro en el espejo y digo, ya no soy la misma de antes. De repente a lo mejor, no sé, no. Ya no soy la misma de antes, porque aún con palabras, con nuestras expresiones, con cositas así, sin darnos cuenta podemos estar retrocediendo, pero que Dios nos ayude a permanecer fieles delante de su presencia, que venga lo que venga, que nuestro corazón esté arraigado, como decía ayer el predicador, que seamos uno con Cristo, que seamos uno con Él, que nos estemos, no sé la palabra, que estemos apegados al corazón de Dios, y que eso nos impida volver atrás y hacer lo que hacíamos antes. ¿De dónde Dios te sacó? Yo le puedo decir y asegurar que yo he conocido y he visto cómo la gente le es infiel a Dios. Cómo la gente está llorando, está moqueando, pidiendo por una sanidad, y Dios cumple. Dios es fiel, porque Él es fiel a su palabra. Y cuando Dios hace la obra, cuando Dios se glorifica de una manera poderosa y de una manera sobrenatural sobre esta persona, la persona, en vez de decir gracias Dios, aquí está mi vida, ¿en qué te puedo servir?, se largan. Y eso es lo que quebranta el corazón de Dios, la infidelidad de su pueblo. Muchas veces la gente venimos de nuestro pueblo, venimos de nuestro rancho, literalmente no tenemos ni dónde hacer del baño, hacemos del baño en el monte, nos limpiamos con piedras, y Dios viene aquí, te trae algo nuevo, algo diferente, y Dios te provee una casa, te provee un trabajo, te provee cosas materiales. Dios te bendice, y llega un momento donde tú te jactas de que todo lo que tienes es gracias a tu fuerza. Y la gente le es infiel a Dios. Hay gente que ha llegado a las iglesias, que conoce de Dios, y por momentos yo puedo decir que empiezan a servir, que empiezan a agradecer, pero Dios es experto en conocer el corazón del hombre, y Dios bendice. Y yo me puedo imaginar que Dios dice, te voy a dar un poquito, solo un poquito, para ver qué es lo que tú vas a estar haciendo, para ver cuál es tu nivel de agradecimiento. Y muchas veces Dios dice, ok, como que estás bien, pero de repente el hombre se descuida, de repente el ser humano se descuida, nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de buscar de Dios a través de la palabra, nos descuidamos en ya no venir a los servicios, nos descuidamos en muchas áreas de nuestra vida, y sin querer estamos empezando a ser infieles con aquel que nos dio todo. Guardemos nuestro corazón delante de Dios y seamos agradecidos en todo tiempo, en todo momento.
Que las fuerzas que tú tienes en este tiempo, en esta hora, en este día, sean las fuerzas que tú le digas a Dios, tú me las das para yo poder ayudar, para yo poder bendecir, para yo poder ser fiel a través de mi servicio. En la palabra hay personajes que fueron infieles a Dios y personajes que estuvieron cara a cara con Él, que estuvieron a la par de Él. Yo creo que tenemos que escudriñarnos y recordar de estos personajes para decir, oh no, yo tengo que permanecer fiel. Y hay uno que es muy famoso, Judas Iscariote. Y dice que el amor incondicional de Jesús hacia aquel quien lo traicionaría. Jesús sabía, él sabía que él lo iba a traicionar. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de él, hijo de Simón, porque este era el quien le iba a entregar y era uno de los 12. La palabra de Dios en Juan dice, Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Y por eso dijo, no estáis limpios todos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús igual buscó alcanzar a Judas, le sirvió humildemente a lavarse los pies. En otro versículo dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Le llamó amigo cuando Judas lo entregó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La influencia del diablo estaba en Judas. Judas no era un discípulo sincero de Jesús. ¿Cómo está tu corazón hoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está mi corazón hoy delante de la presencia de Dios? Yo puedo decir que soy servidora, que soy esto, que soy lo otro, que amo a Dios, pero ¿cómo está lo profundo de mi corazón? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregué sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Un discípulo de Jesús. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la palabra en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Un discípulo de Jesús. Otro personaje es Simón Pedro, la influencia de Jesús en Pedro. Y Jesús deja unas últimas instrucciones a sus discípulos. Dice en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Discípulo de Jesús. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí,
Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces. Y la profecía se cumple. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera. A la puerta salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, la portera, dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Y Jesús lo confrontó con la mirada. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró, y la reacción de Pedro era volver a lo que él era antes. 2 personajes que eran discípulos de Jesús. 2 personajes que estaban a la par de él, le fueron infieles al Señor. Le fueron infieles a él. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Pero aún así ellos fueron infieles a cumplir la palabra de fidelidad que había salido de sus labios. Esta fue una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón compartir el día de hoy, compartir esta mañana. Mi pregunta es: ¿cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué actitud tenemos ante las circunstancias? ¿Qué agradecimiento tenemos cuando Él es fiel a lo que Él cumple? Muchas veces oramos por hijos, oramos por matrimonio, oramos por esposo, oramos por familia que aún no ha llegado a los pies de Cristo, y decimos y decimos y decimos, y aún somos tan ingratos en decirle: Señor, tu palabra dice. Pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestro agradecimiento a Él, que todo lo hace? Dios me les bendiga hoy en esta mañana. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida, y aquí nos escuchamos la próxima semana.